Y para contextualizar, si de pronto usted no ha estado con nosotros en las otras temáticas que hemos tratado de este contexto, arrancamos desde el versículo 3, viendo cómo el cristiano ha nacido para crecer. El cristiano tiene una vida que está diseñada y planeada para que vaya de aumento en aumento, para que esté creciendo todo el tiempo, para que esté avanzando. Y hoy, entonces, vamos a continuar. Ya hemos visto la escalera, hemos analizado peldaño a peldaño. No olvide los 8 peldaños que hemos analizado y que debemos ser muy generosos, que debemos ser a poner diligencia y añadir a estas virtudes que son la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Haciendo esas cosas, entonces ahora el apóstol Pedro, después de decirnos que pongamos toda diligencia, que seamos muy generosos y que añadamos a cada virtud la siguiente, nos dice esto que viene a continuación. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles cosas? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Usted debería aprenderse la escalerita. Usted debería aprenderse esos 8 pasos para que usted pueda deleitarse y pueda usted ver el crecimiento que puede ir teniendo a través de cada una de estas virtudes. Entonces dice, porque si estas cosas están en vosotros, y ojo en la palabra que sigue, y abundan. Ojo eso, y abundan. Es decir, no solamente es necesario que estén, sino que deben abundar. Por eso hay crecimiento, porque abundan. A partir de aquí vamos a ver unas consecuencias de que el crecimiento, de que estas virtudes estén en nosotros de manera abundante y creciente. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La versión internacional, la nueva versión internacional, dice, porque si poseéis estas cualidades en progreso constante. Gracias, Jairito. Mire, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán, ojo a estas palabras, que sean inútiles e improductivos. Palabras fuertes, ¿no? Palabras definitivamente que escucharlas no causan así como tanta alegría. Pero aquí no es que estén maltratando a alguien. Aquí lo que están diciendo es, no puedes llegar a la improductividad, a ser infructuoso, no puedes llegar a ser un inútil, inoperante, ¿ya? En cuanto al conocimiento. Entonces, el conocimiento experimental del Señor depende del progreso que nosotros tengamos en las cualidades que hemos mencionado. Si estamos en el constante crecimiento, entonces nosotros definitivamente no seremos ni estaremos desocupados ni inútiles. No seremos estériles sociales. La infructuosidad, el no dar fruto, el ser improductivo, entonces nos permite a nosotros pasar vergüenzas, nos permite a nosotros estar en lugares equivocados, pero la fructuosidad, el dar fruto en cuanto al conocimiento, nos permite ser tenidos en cuenta. Entonces, aquí el Señor nos da una bendición y es que somos salvos, hemos sido salvados
para que demos y llevemos mucho fruto. Hemos sido salvados para que definitivamente seamos productivos. Dios no salva a personas que no sirven. Dios salva a personas que le pueden servir. ¿Cómo puede estar el creyente seguro de su crecimiento espiritual? Entonces, Pedro da tres pruebas. Pedro da tres pruebas. Número uno, nos habla de el fruto. El carácter cristiano es un fin en sí mismo. El carácter cristiano. Pero también es un medio hacia un fin. A medida que nos parecemos más a Jesús, entonces el Espíritu puede usarnos de manera más especial y puede nuestro carácter ser un canal de bendición para otros. Entonces el creyente que no crece está ocioso. Esa palabra ociosidad es estar desocupado. La palabra ocioso es desocupado, sin ocupación, sin un trabajo, sin una acción. No está produciendo nada en cuanto al conocimiento del Señor. Entonces, los que carecen de estas virtudes, eso lo vamos a ver más adelantico, están proclives a fracasar. Algunos de los creyentes más eficaces que yo conozco son personas sin talentos notables. Oiga, de los creyentes más eficaces que yo conozco, son personas que no tienen unas habilidades, un talento que usted diga, uy, pero es que es talentoso, es habilidoso, uy, mire esas capacidades especiales que tienen. Tampoco tienen personalidades desbordantes que entusiasman, que son el alma de la fiesta. No. Sin embargo, Dios los usa de manera maravillosa, porque cada día se esfuerzan más por tener el carácter de Jesús en sus vidas, porque cada vez se esfuerzan más porque la conducta de Jesús sea reflejada en ellos y porque son fieles, por lo tanto, fructíferos. Las cualidades de este carácter que existen en nosotros, porque poseemos la naturaleza divina, eso lo vimos desde el versículo 3, 4, 5. Tenemos la naturaleza divina y esa naturaleza divina nos permite tener un carácter de Jesús y tener en nosotros una vida creciente que aumenta, que va de aumento en aumento, que a través de nuestras vidas el Señor definitivamente se va glorificando cada día más. En el camino del discipulado del Evangelio, o bien hay avance o bien hay retroceso. No olvide que el carro del Evangelio tiene acelerador, pero no frenos. El carro del Evangelio tiene acelerador, pero no frenos. Y el camino del Evangelio es cuesta arriba. Es decir, que va subiendo. No olvide eso nunca, ya lo hemos visto. Aquí va el Evangelio hacia arriba. Y el carro del Evangelio que va andando tiene acelerador, pero no frenos. ¿Qué pasa si deja de acelerar? No se detiene, se devuelve. Entonces, si no hay movilidad en la vida cristiana, si no hay fuerza y seguridad en el avanzar, hay un retroceso inevitable y por supuesto un peligro de fracaso. Dejar de perseverar en el desarrollo del carácter cristiano construye y conduce a la ociosidad, a la falta de fruto, a la ceguera, a la miopía, a la ociosidad. Eso es lo que dice la palabra en realidad aquí. Entonces, lo primero es que la primera muestra de que estoy creciendo es que estoy dando fruto. Estoy dando fruto. Lo segundo que me da a entender que estoy creciendo es que definitivamente yo estoy, escuche bien, yo estoy produciendo. Estoy dando fruto y luego estoy haciendo, estoy actuando.
estoy en acción, en movimiento. Eso es determinante para entender que la ociosidad solo se puede evitar con una vida en comunión con Dios. Ser verdaderamente consagrado, estar en comunión con Dios, no me deja estar ocioso. Siempre me mantengo ocupado. ¿Sabe que hay una canción? Yo creo que algunos la pueden recordar aquí. Trabajad y orad en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar. El Espíritu Santo elimina la condición de los ociosos. El Espíritu Santo no te dejará ser ocioso y por lo contrario, asegura en ti la máxima eficacia. Si tú empiezas a tener una vida creciente, una vida de acción, una vida de movimiento, no tendrás nunca un retroceso. La carencia de fruto es posible porque si no tenemos el conocimiento creciente de nuestro Señor Jesucristo, entonces no daremos el fruto indicado. La fe que está en nosotros, la fe que está en nosotros. Mire, el texto que leímos en la versión 60 de la Reina Valera dice, si estas cosas están en vosotros, están en vosotros. Aquí esta frase lo que hace hincapié definitivamente es que estas características espirituales pertenecen al cristiano. Deben aparecer, se deben mostrar. La espiritualidad eficaz y productiva solo se desarrolla en realidad cuando estas cosas abundan. Abundan. Entonces, no estaremos sin actividad, no estaremos improductivos, sino que al contrario, empezaremos a estar muy activos y esa actividad no será un activismo superfluo, sino que será una actividad que da fruto. Y es que la palabra es condicional, ¿no? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, entonces, si están en nosotros más que en otros. La palabra griega de abundar es más que en otros. Entonces, no os dejarán. Mire cómo estas virtudes en el cristiano le van a brindar y le van a proteger esa seguridad que necesita. No os dejarán. Es como, a ver, trato de explicarle. Si usted tiene estas virtudes, estas cualidades espirituales en su vida, y las repito, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, si esas cosas están en usted y abundan, son crecientes, vea, así usted se quiera desviar, no lo van a dejar. Así usted quiera irse a otro lado, no se lo van a permitir. Mire el término, no os dejarán. No lo van a dejar. Oiga, cómo es de esencial, cómo es de necesario empezar a crecer y en abundar en estas cualidades espirituales para que no nos permitan desviarnos de nada. La meta de todas estas gracias, de todas estas virtudes y cualidades espirituales es que el conocimiento de Dios en nosotros sea pleno, que su subsistencia en nosotros, que la vida de Dios, la naturaleza divina, se dé en nosotros de tal manera que seamos nosotros fructíferos en cuanto al conocimiento. Y ahora viene algo aquí que realmente es especial. Miremos el versículo 9. Entonces, vamos a ir aquí en orden. Si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿cuáles cosas? Las cosas de la lista.
no dejarán, no me van a permitir estar ocioso, es decir, desocupado, sino que siempre estaré activo. Mano, ¿cómo hago yo para servirle a Dios? ¿Cómo hago yo para trabajar para Dios? Abunde en estas cualidades espirituales. Hermano, que es que yo no estoy dando fruto. Usted sabe que la medida del fruto, según Juan capítulo 15, la vida fructífera del cristiano tiene 3 niveles. Fruto, más fruto y mucho fruto. Esa es los niveles de fructificación. Fruto, más fruto y mucho fruto. Y aquí el apóstol nos dice, si ustedes abundan en estas cosas, si son muy generosos en tener virtud, fe, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, es imposible que ustedes estén desocupados y es imposible que ustedes no den fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora veamos las siguientes características que me parecen espectaculares. En el versículo 1 dice, pero el que no tiene estas cosas. Entonces, nos van a hacer una contraposición. Nos hablan primero del que las tiene y las abunda en su vida. Y ahora nos van a decir el que no las tiene. El que no las tiene. Hay un pero él tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Eso se llama miopía. Tiene la vista muy corta. Oiga, increíble esta condición. Yo quisiera que usted fuera anotando, porque el 8 nos dijo, el que tiene estas cosas y abunda, no estará ocioso ni sin fruto. Quiere decir que si no las tiene, será una persona ociosa, falta de fruto, que tiene miopía, tiene la vista muy corta y la cosa se agrava. Es ciego. O sea que no solamente empieza con miopía, sino que termina en la ceguera. Oiga esto, empieza en la miopía y termina en la ceguera. Y viene otra condición, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, mire, el que tiene estas cosas y abundan en ellos, no serán ni ociosos, ni estarán sin fruto, tendrán una visión 20/20 y además de eso, tendrán una buena memoria. Una buena memoria. Vea, el enemigo más grande de muchos cristianos es el olvido. El olvido. El enemigo más grande de los ministerios efectivos, de esos hombres y mujeres que Dios usa en la predicación, en la evangelización, en la administración, es el olvido. Hermano, vea, tú y yo no podemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios hace continuamente en nosotros. Hermano, yo entiendo que tú hoy tengas una vida prosperada, una vida bendecida. Hermano, yo hoy puedo entender que tú tengas una vida en la cual tienes abundancia, tienes respaldo de Dios, tienes la oportunidad de servir, tienes un cargo, tienes un título, muchas cosas. Pero hermano, todo lo que tenemos lo hemos recibido de la mano de Dios. Todo, hermanos. Y no podemos olvidarnos de eso. Hermano, ¿y cuándo me empiezo a olvidar de eso? Cuando no están estas virtudes en tu vida. Entonces fíjate cómo el texto te dice que si no tienes esas cosas, tienes una mirada o una visión deficiente que va a la ceguera y que te produce olvido. Te vuelves olvidadizos. Vea, los especialistas en nutrición dicen que la dieta puede ciertamente afectar la visión.
Y esto es muy cierto en el campo espiritual. La persona que no es salva está en la oscuridad porque Satanás ha cegado su entendimiento. La persona que está en pecado, la persona que no ha entregado a su vida a Jesús, anda en oscuridad, anda en tinieblas. Por eso Jesús se presenta como la luz del mundo. Y dice, y el que me sigue, ojo a esa expresión, el que me sigue no andará en tinieblas, no va a tropezar, porque si soy la luz y me sigue, pues todo el tiempo estará en la luz. La persona entonces que no sigue a Jesús anda en oscuridad, en tinieblas, y por eso tropieza, y por eso se va al hueco, al hoyo, y por eso fracasa. La persona entonces que tiene que nacer de nuevo, la persona que acepta el evangelio, nace de nuevo y hace que sus ojos sean abiertos y pueda ver el reino de Dios. Acuérdense lo que Jesús le dijo a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede, primero le dijo no puede ver, después le dijo entrar. Y el orden de esas expresiones es porque ¿quién puede entrar a un lugar que no ve? El reino de Dios primero hay que verlo. Entonces se te quita el velo, se te quitan las tinieblas y empieza a ver. ¿Y qué te quita las tinieblas? El conocimiento. ¿Y qué te da el conocimiento? Las virtudes y las cualidades espirituales que analizamos. Después de que nuestros ojos son abiertos, es importante que aumentemos nuestra visión y veamos todo lo que Dios quiere. Ese término que está aquí que dice, tiene la vista muy corta. Hay una palabra en griego que es enjopasón. La palabra griega enjopasón lo que quiere decir en realidad es cerrar los ojos o cruzar los ojos. Hay una mirada que es así torcida, pero que no es una enfermedad, quiero aclarar, porque de pronto alguien padezca de esta situación y diga, uy, el hermano está burlando de mí. No, no, te estoy diciendo lo que la palabra griega dice. Enjopasón es que cierra los ojos. Si tú cierras los ojos así, voluntariamente, no estoy hablando de una enfermedad, voluntariamente tú cierras los ojos así, tu campo de visión mengua. Y si cruzas la mirada, pues peor. Entonces, lo que Pedro está diciendo es, el que no tiene estas cosas, empieza a cerrar los ojos y sus ojos se le empiezan a torcer. Y por eso entonces tienes una incapacidad de ver hacia lo lejos. Eso es lo que la palabra aquí nos está diciendo. La primera palabra de este texto, ¿cuál es? Pero. Ese pero representa un contraste. ¿Con quién? Con el versículo anterior. Si hay una persona cristiana que carece de estas 8 virtudes que van desde la fe hasta el amor, dicha persona es inútil, improductiva. Pero Pedro agrava la situación. Además de ser, escuche bien, una persona inútil, improductiva, entonces a partir de ahí se convierte en una persona ciega y olvidadiza. Mire que una de las invitaciones de Jesús a sus discípulos fue, alcen los ojos. ¿Se acuerda? Que le dice, alzad los ojos y miren. A Dios le interesa, al Señor le interesa que nosotros siempre estemos levantando la mirada, que nuestra mirada siempre esté hacia arriba, hacia el cielo, hacia la salvación. Entonces, esta expresión ciego o ciega, la intención es decir que una persona sin las virtudes espirituales está tan ciega
como alguien que cierra los ojos. Con esta ilustración, Pedro nos quiere mostrar que la persona que descuida el cultivo de los valores espirituales, de las cualidades espirituales, entonces es una persona que no puede ver la verdad de la palabra de Dios. Tal persona puede ver las señales que están cerca, pero es incapaz de ver las cosas celestiales que están lejos. Espiritualmente está ciega esa persona. En su primera epístola, Juan describe a la persona que declara estar en la luz, pero que odia a su hermano. Y dice que es como aquel que tropieza en las tinieblas, porque las tinieblas lo han enceguecido. Además de una persona ciega, por todo lo que Pedro ya ha dicho aquí, entonces viene otra palabra, habiendo olvidado. Oiga, habiendo olvidado. Y esa expresión olvidadizo, entonces deja Pedro la ilustración de la ceguera y ahora se concentra en una persona que ha olvidado. ¿Y qué olvidó? La purificación de sus pecados pasados o sus antiguos pecados. El olvido es nocivo para la vida espiritual. Excluye el pasado, bloquea la memoria de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios, de ese amor perdonador de Cristo. Este olvido es en sí un ejemplo del fracaso en el conocimiento de Cristo. Por otra parte, todo el que mira a Jesús, todo el que tiene una buena visión, mantiene con una buena memoria, un buen recuerdo y mantiene presente lo que Dios ha hecho por él y lo que Dios sigue actuando en su vida, y entonces siempre está recordando el momento en que Jesús lo salvó, el momento de su conversión, el tiempo de su bautismo, la purificación que tiene que ver aquí con el bautismo. Oiga, Pablo habla de que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que esta persona olvida que el bautismo le dio perdón de pecados, que el bautismo es el símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, pero que también es el símbolo de una limpieza extrema. Pedro indica con el término que dice aquí, pasados o antiguos, que definitivamente el que vivió en pecado ya se convirtió y fue bautizado, pero olvidó lo importante que fue esa purificación, lo importante que fue esa vida de perdón. Entonces, mire que estas virtudes nos llevan al crecimiento espiritual, porque fuimos nacidos para crecer, y empiezan a obrar de tal manera que me permiten a mí estar ocupado, ser activo en la obra de Dios, ser fructífero, me evitan tener una mala visión, me evitan perder el recuerdo. Hermano, hay tantas canciones que cuando uno las entona, no puede hacer otra cosa que volver a ese momento maravilloso en que Dios nos salvó. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón en nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Entonces, mire que aquí hay algo interesante que yo quiero ir concluyendo, que yo quiero ir ya llegando al final de este texto que estamos analizando. Y es que el que tiene las virtudes y las aumenta y abunda en ellas, entonces tiene una vida fructífera, tiene una vida ocupada. El que no las tiene empieza a ser un ciego y olvidadizo. Pero vamos al versículo 10, que me encanta este versículo 10 porque me parece que nos va a dar aquí una conclusión hermosa. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección.
porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Oiga, este texto es que toda la palabra de Dios es útil, ¿no? Toda la palabra de Dios. Y usted me escuchará que yo en muchas veces, en muchas ocasiones digo, este texto, este versículo, este me encanta, este es el que más me gusta, este es el que me ha ayudado más, porque la palabra es viva y eficaz. Entonces dice, por lo cual, hermanos, para que no estén olvidadizos, para que no queden ciegos, procurad ser firme. Esa palabra firmeza tiene que ver con constancia. Esa palabra firmeza tiene que ver con estabilidad, con no ser un día una cosa y al otro otra, que cuando me nombraron en el cargo, animado a servirle a Dios con toda, pero que ya en marzo, abril empiezo a bajar la guardia. No, 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 no. Aquí procurad ser firme. ¿Vuestra qué? Vocación, y ojo a esta palabra, y elección. ¿Cómo así hacerlas firmes? Es que esta expresión denota la seguridad que debo tener yo, que fui elegido, que fui llamado. ¿Será que sí? ¿Será que yo nací para ser cristiano? Pero si yo voy a ser salvo, porque es que yo no soy capaz, porque es que yo no puedo, porque es que me queda grande, porque yo no he dejado, porque yo no. No, al contrario. Cuando yo tengo firme este llamado, esta elección, entonces yo sé que Dios me llamó, yo sé que Él me va a capacitar y me va a dar lo que necesito para ser salvo. Yo sé que Él me eligió. Entonces, voy a decirle algo que a veces nosotros no imaginamos. Hay un texto que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Recuerda? Muchos los llamados, pocos los escogidos. Hermano, y hay muchos que centran su mirada en la palabra escogido, que dice, y pocos los escogidos. Y la interpretación que tienen de ese texto es que yo soy de los escogidos. Entonces yo digo, ay no, tranquilo, que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y usamos el texto como para hacer algo despectivo, para ser selectivos e incluso para vilipendiar a alguien. Entonces, lo que tratamos de decir con ese texto, nosotros, no lo que dice el texto, lo que decimos nosotros es, vamos a hacer un ejemplo. Habemos 20 personas y de los 20 hay quienes se portan como regular. No han hecho firme su vocación y elección. Entonces, son como inconstantes. Entonces, no. Expresiones que yo creo que nunca se deberían usar. En la viña del Señor hay de todo. De todo hay en la viña del Señor. Bueno, yo no comparto ese criterio. Yo, la verdad, no comparto que en la viña del Señor haya de todo. Pero si alguien lo dice, no hay problema, no hay lío. La persona que usa el dicho seguramente tendrá una razón de por qué dice que en la viña del Señor hay de todo. Pero asimismo, entonces dicen, son muchos los llamados y pocos los escogidos, como tratando de decir que la virtud de ese texto está en los escogidos y no en los llamados. Entonces, pretenden decir que los llamados son, la montonera, pero que los escogidos son los especiales. En realidad, no es así. En realidad, la gracia de ese texto maravillosa está en los muchos llamados. Porque no olvide que Dios solamente tiene un pueblo escogido. Y ese pueblo escogido fue Israel. Pero como ese pueblo no le recibió, entonces empezó a llamar todos los llamados de mi nombre. Usted no debe sentirse mal de ser un llamado. Es que a mí el Señor me ha llamado a salvación. Y aquí lo que Pedro me dice es, procura hacer firme
esa vocación y esa elección, ese llamado que se te hizo y esa elección. Porque si yo hago firme mi llamado y mi elección, mi vocación y elección, entonces Pedro me dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Voy a ir rápidamente para devolverme a la conclusión al versículo 11. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga bien, porque de esta manera, ¿de cuál manera? Haciendo firme la vocación y elección, no cayendo jamás, practicando todas las virtudes que hemos visto. Entonces dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que dice ese texto? Ese texto lo que implica es que no nos vamos a salvar ahí de chiripazo. Perdón si alguno no entiende la palabra chiripa o chiripazo. Esa palabra la usamos aquí en Colombia y en algunos contextos regionales del país para tratar de decir que fue muy de buenas, que no fue algo trabajado, que no fue algo elaborado, que no fue algo que usted diseñó, que salió ahí de buenas, que salió ahí de casualidad, puede decirse, que salió ahí, pues, que no lo planeó usted, pero bueno, le salió. ¿Ya? Entonces, chiripa, para nosotros lo que quiere decir chiripazo, es eso, que no era la intención, pero salió ahí de buenas que somos nosotros. Eso es lo que trato de decir esta mañana. Nos vamos a salvarnos de chiripazo, ¿ya? Nos vamos a salvar de esta manera, mire, de esta manera. Os será otorgada amplia y generosa. No te vas a salvar, perdón que hay otra expresión, de barrigazo, ¿ya? Raspando. ¿Cómo pasaste el año? Raspando de barrigazo. Casi me quedo, pero el profesor fue calidoso y ahí me puso una milésima más y esa me hizo pasar. No pasaste con holgura, no pasaste sobrado, no. Te tocó rogar, te tocó decir, por favor. Mire, lo que Pedro está diciendo es, haciendo estas cosas, os será otorgada amplia y generosa entrada. Hermano, que nos salvemos no de rasponazo, no de barrigazo. Que nuestra salvación sea amplia y generosa. Hermano, ¿y cómo lo logramos? Practicando las virtudes. Ahora sí me devuelvo porque llego a la conclusión. Me quedan unos minuticos para concluir. ¿Y qué es lo que quiero concluir? ¿Y qué era lo que quería lograr con esta enseñanza que le he dado de segunda de Pedro, el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 11? Lo que dice el final del versículo 10. Porque así no caeréis jamás. Hermano, ¿cómo hago para vivir en santidad y no pecar nunca? Hermano, ¿cómo hago para no embarrarla nunca? Hermano, ¿cómo hago para no caer jamás? Aquí este texto que estamos viendo, este texto que usted puede leer en esta mañana, este texto que usted puede ver aquí, le está diciendo cómo, haciendo estas cosas. ¿Cuáles cosas? Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros,
No os dejará no estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La clave para no caer jamás es que estas cualidades y virtudes espirituales estén en vosotros y abunden. Que la fe abunde, que la virtud abunde, que el conocimiento de la palabra abunde, que el dominio propio abunde, que la paciencia abunde, que la piedad abunde, que el afecto fraternal abunde, que el amor abunde, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermano, quiero que concluyamos este mensaje escribiendo ahí en el chat, los que tengan la oportunidad, escríbame en el chat una declaración de fe, una declaración de seguridad, una declaración de bendición. Hagámoslo en el nombre de Jesús. Diga esta mañana y escriba con autoridad. Si usted está consciente de las virtudes que debe practicar, hermano, es que tengo problemas en la casa, hermano, tengo problemas en el hogar, hermano, tengo problemas en la familia, hermano, tengo problemas en la empresa, hermano, tengo problemas en la calle, hermano, tengo problemas en la iglesia. Practica estas virtudes, mi hermano. Sé generoso y abundante en esto, porque haciendo esto no caeré jamás. Escríbame ahí en el chat, en el nombre de Jesús, no caeré jamás. En el nombre de Jesús, no caeré jamás. Es lo que Pablo dijo, por lo cual estoy seguro. Por lo cual estoy seguro que nada me separará del amor de Jesús. Nada. Así que le invito esta mañana a declarar en ese chat. Vamos a declararlo con seguridad. Ay, hermano, me da como miedo. Hermano, ¿qué tal que uno se ponga a hablar y vea? No. En el nombre de Jesús, con la autoridad del Espíritu Santo, vas a declarar esta mañana, en el nombre de Jesús, no caeré jamás. Hermano, el anhelo es verte en el cielo y nuestro anhelo es ver a Jesús cara a cara tal y como Él es. Decláralo esta mañana, no voy a caer jamás, y lo declaro en el nombre de Jesús. Es una bendición para mí compartir con ustedes, haber cerrado el ciclo de esta enseñanza. Muchas gracias, mi hermano Jairo. Un abrazo para vos, para tu esposa, para tu hijo, para la bebé que viene en camino. Y estamos listos para toda buena obra. Así que, mis amados, un abrazo y vamos a mantenernos firmes, fieles en santidad hasta que el Señor venga. En el nombre de Jesús, no caeremos jamás. Paz de Cristo y un excelente día y una maravillosa semana.